nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay una guerra que hemos hecho todos, sin querer, pero ha sido la guerra más filmada y fotografiada de todos los tiempos, la guerra de Vietnam. Todo el mundo sabe que hubo una guerra en Vietnam. Lo que no todo el mundo sabe es por qué hubo una guerra en Vietnam. Hoy lo veremos. Uno de los conflictos más narrados del siglo XX, guerras mundiales aparte, es la Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina. Tras la derrota francesa en la Guerra Colonial de 1954, Vietnam quedó partida en dos. Al norte, un régimen de inspiración comunista apoyado por la Unión Soviética y China. Al sur, una república apoyada por los Estados Unidos. Por su posición geográfica, Vietnam se convirtió en un lugar de altísimo valor estratégico para controlar la península Indochina y las rutas entre el Pacífico y el Índico. En un contexto de Guerra Fría, como el que se vivía en aquellos años, eso hizo la guerra inevitable. En Vietnam del Sur apareció una guerrilla comunista, el Viet Cong, que aspiraba a reunificar el país bajo el liderazgo del norte, lo cual habría supuesto prestar a China una formidable protección geopolítica. Los Estados Unidos corrieron entonces a apoyar al sur. Era 1955. Así empezó esa guerra, que se prolongaría por 20 años. El apoyo de Estados Unidos a Vietnam del Sur se limitó a prestar cobertura técnica y diplomática con una presencia militar limitada, hasta que la presión del norte se hizo insostenible. A principios de los años 60, cerca del 60% del territorio survietnamita estaba en manos de Viet Cong. Como el gobierno de Saigón no era capaz de defender su territorio y la insurgencia comunista crecía, Washington decidió tomar cartas en el asunto. En 1964 se produjo el incidente del Golfo de Tonkin, una escaramuza entre un navío americano y varias patrulleras norvietnamitas que facilitó al presidente Johnson el pretexto que necesitaba para incrementar su presencia militar en el país. En marzo de 1965, Johnson autorizó la operación Rolling Thunder, un ataque aéreo masivo sobre posiciones norvietnamitas. Vendrá después la batalla de Le Drang, la primera acción de guerra americana en suelo vietnamita. Los Estados Unidos llegaron a tener en Vietnam 500.000 de hombres. La guerra se enquistó en una interminable secuencia de ataques guerrilleros del norte y bombardeos americanos. Hacia 1968, Washington estaba seguro de ganar la guerra, pero la contraofensiva norvietnamita de aquel año cambió el rumbo de la contienda. Poco podían imaginar los americanos que aquello iba a convertirse en un auténtico trauma nacional. Rosa Cuevas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una alegría siempre recibirte en Tiempos Modernos y además con un tema que tú conoces particularmente bien, que es la guerra de Vietnam. Bueno, la música que sonaba en el vídeo de presentación nos recordaba esa serie Camino del Infierno que contaba las desventuras, porque de aventuras poca, de los soldados americanos en esa guerra. Sí, señor. ¿Por qué hubo una guerra en Vietnam? Pues es que tenemos que irnos 10 años antes, al final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de esa primera guerra de Indochina. En el año 1946 vemos pues el mundo está todavía tratando de recuperarse del fin de esa Segunda Guerra Mundial y Francia quiere recuperar lo que había sido hasta entonces pues dominio suyo, que durante la guerra había estado dominado por Japón. ¿Qué pasa? Que entonces en Vietnam, en la parte del norte, ya estaba Ho Chi Minh, que había hecho frente a China, había hecho frente a Japón y estaba dispuesto a hacer frente ahora a Francia. De Gaulle durante un tiempo llega a una especie de acuerdo con Ho Chi Minh, más o menos le viene a decir, bueno, tú gestiona esto como consideres, pero sigue siendo parte de la Unión Francesa.
Eso duró, pues estamos en 1946 y duró poco porque en 1947 ya comienza a haber ataques de Francia directamente a... Ya de Gaulle lo quitan del medio por otro lado, de tal forma que efectivamente cambian los interlocutores. Y entonces desde el 47 hasta el 54 tenemos una lucha, esa guerra de Indochina entre Francia y pues las fuerzas del Vietnam de Ho Chi Minh. En ese año 1954 se produce la derrota de Dien Bien Phu o Dien Bien Phu y ahí los franceses deciden que esa guerra está perdida y en las conversaciones de Ginebra, conferencia de Ginebra, dan la independencia a Camboya y a Laos y dividen Vietnam en dos. Y aquí es donde se empieza a gestar la siguiente guerra, la guerra de Vietnam. El paralelo 17 divide Vietnam en Vietnam del Norte, con capital en Hanoi y queda en manos de Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, con capital en Saigón, que queda en manos del entonces emperador Dai Bai. ¿Qué pasa ahí? Que se decide que al año siguiente, en el 55, habrá un referéndum para ver si se unifica el país o no se unifica. En ese año 55, la parte del sur, la que tenía que acordar junto con el norte ese referéndum, da un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, derrocan al entonces líder del sur y deciden que no se quieren unir a Vietnam del Norte, que no quieren unificar el país. Y entonces empieza la guerra de Vietnam, que yo creo que tenemos que entenderla como una extensión o uno de los hitos de la Guerra Fría. El norte de Vietnam, comunista, apoyado por China, apoyado por Rusia, y el sur con el apoyo de Estados Unidos. De hecho, el golpe de Estado estuvo apoyado por todos los medios de Estados Unidos y así comienza la guerra de Vietnam. Los Estados Unidos apoyan el régimen del sur fundamentalmente porque, bueno, no porque tengan particular amor por el emperador o sus sucesores, sino porque quieren frenar la expansión geopolítica comunista en Asia. Pasan cosas muy interesantes, algunas de ellas se han contado en el vídeo, otras las contaremos en sucesivos programas, pero yo querría mencionar en particular una que Rosa Cuervas conoce bien y a la que vamos a dedicar un programa específico, que es los consejos que Franco le da al presidente Johnson sobre lo que va a pasar en la guerra de Vietnam, que realmente es para alucinar. Pues sí, porque en el vídeo de presentación decíamos que efectivamente los americanos hasta el año 68 estaban convencidos de ganar la guerra. Y esa carta, que por cierto nos la ha enviado y nos ha puesto sobre la pista un buen espectador de Tiempos Modernos desde Argentina, desde Buenos Aires. Y es increíble la carta porque está fechada en el año 65, a mediados de julio. El entonces presidente americano Johnson se dirige a través del embajador americano en España, se dirige a Franco y le dice, bueno, pues que agradece mucho la ayuda que España había estado prestando hasta entonces, que era poca, pero que para que el mundo se dé cuenta y sobre todo el perverso régimen comunista se dé cuenta de todos los apoyos que tiene Estados Unidos en esta lucha, pues que necesita una implicación mayor por parte de España. Casi un mes después, Franco envía una carta que... Lo interesante es eso, que está fechada en el año 65, casi 10 años antes de la guerra. Y Johnson acaba de bombardear en febrero, de ordenar el primer gran bombardeo masivo. Sí. Es decir, la guerra está recién comenzada. La guerra está recién comenzada y es una pena no poder leerla entera. Vamos a dedicar un programa entero, no te preocupes. Pero es que en esa carta... Franco prácticamente hace un análisis de lo que luego serían los análisis históricos de por qué Estados Unidos perdió la guerra. Le dijo la guerra de guerrillas y la guerra en una jungla como es en Vietnam es una aventura que no puede tener éxito. Le decía concretamente es una aventura sin límites. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. Y le explicaba que los americanos se iban a enfrentar a objetivos subversivos muy pequeñitos y que no había, que ese era el gran problema, no había un objetivo claro que dijera si destruimos este objetivo he ganado la guerra. No lo había. También le advirtió de lo que luego le pasaría. Le diría, subsistirá mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas que impondrá la ocupación prolongada de un país en el que siempre seréis extranjeros. Y le dijo otras cuantas cosas para al final decirle, con todo mi afecto, con todo mi cariño, querido presidente Johnson, te vengo a decir que no cuentes con nuestra ayuda y que yo, si fuera tú,
en esta guerra no me metería. Johnson evidentemente no hizo caso. Claro, un tejano alto, grandote y no sé qué, con tanto avión no sé qué, va a hacer caso al pequeño gallego. El pequeño gallego tenía razón y de hecho ya digo que vamos a dedicar un programa específico a esa carta porque es que todo lo que dijo Franco en ese momento es lo que pasó. Vamos a resumirlo si te parece muy sumariamente, pero lo fundamental es que los Estados Unidos a partir del 65 despliegan por Vietnam todo su poderío y todo es todo, es decir... Sí. ¿Y nada? Y nada, y sobre todo aquí había más cuestiones en contra de Estados Unidos. Una era los compañeros que tenían de lucha, el ejército, entre comillas, de Vietnam del Sur, no estaban motivados, muchos no sabían realmente por qué luchaban, empezaron a estar cansados de una guerra tan larga y los propios soldados americanos. Y de ahí tantas películas que hemos visto luego que hacen referencia a esa figura del veterano de Vietnam, soldados que no entendían, ¿no? La violencia que se estaba llevando a cabo allí, no supieron entender cuál había sido su misión. Y en cambio el norte y el Vietcong los seguidores de Ho Chi Minh sí tenían muy claro lo que querían. Incluso Franco, en esa carta de la que hablábamos, definió a Ho Chi Minh como un patriota que había luchado contra China, había luchado contra Japón, había luchado contra Francia y decían y estaba dispuesto incluso a morir por la causa de su país. Y luego, una cuestión muy importante que también hizo perder, entre comillas, la guerra a Estados Unidos fue que esta de Vietnam, lo decíamos también en el vídeo, fue la guerra de los medios de comunicación. Fotografías icónicas como esa niña huyendo de la bomba de napalm, como... El asesinato a sangre fría con un tiro a la bocajarro en la cabeza. A sangre fría era una de las primeras guerras en las que los reporteros estaban con los combatientes. Luego se instauró determinada censura, ¿no?, para que los fotógrafos no pudieran trasladar todo lo que estaba pasando, pero en Vietnam sí se vio. Y la opinión pública conoció también la masacre de My Lai. Ahí, efectivamente, esa foto, la videopared, sí, esa fotografía famosa. Que en una posterior entrevista al fotógrafo pues decía que durante mucho tiempo habían dudado de que de verdad eso fuera napalm, porque no podría haber sobrevivido. Bueno, y la propia niña lo contó luego. Esta imagen este es un coronel del ejército de Vietnam del Sur ejecutando pues, de un tiro en la sien a un miembro del Vietcong, y tantas imágenes que empezaron a poner a la opinión pública, como ya había augurado Franco, en contra de una guerra que no entendían muy bien, porque Estados Unidos estaba perdiendo 60.000 hombres, había empleado 150 millones de dólares, 60.000 hombres que en Afganistán... Fíjate que luego nos ha parecido un conflicto larguísimo, murieron no llega a 7.000 soldados estadounidenses. Y sin embargo, en la guerra de Vietnam murieron casi 60.000. Hemos de hablar más de esto contigo, Rosa. Hemos de hablar de examinar a fondo esa carta de Franco, porque además ¿cómo decir?, la asesoría estratégica que despliega, sí, hay también unas consideraciones políticas importantísimas. Y hemos de hablar también de cómo acaba la guerra, porque dio lugar a una guerra diplomática formidable. Hay que recordar que terminó casi 10 años después. Es decir, la cosa duró. Pero esto ha servido en cualquier caso como una aproximación excelente para entender por qué efectivamente empezó aquella guerra con el Vietnam del Norte, el Vietnam del Sur, el Vietcong, el Viet Minh y Ho Chi Minh como figura fundamental. Volveremos con ello, Rosa. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.